Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema de acidez y complejos, y para ello pues hagamos primero una breve introducción a los equilibrios ácido-base. Entonces, tomemos en cuenta que se lleva a cabo la titulación de 10 mililitros de una disolución del ácido monoprótico HA, que posee un pKa de 10 y se encuentra a una concentración total 0.1 molar. Por otra parte, esta operación se llevaría a cabo utilizando una disolución titulante de hidróxido de sodio 0.1 molar. Ok, ¿qué va a ocurrir cuando comencemos a agregar hidróxido de sodio a la disolución de HA? Bueno, para saberlo, hagamos uso de una escala de predicción de reacciones. Y, esta escala, ¿en qué consiste? Como ustedes recordarán, si dibujamos una escala de pH, la misma debe estar acotada entre valores de 0 y 14 con estos pares ácido-base, ¿no?, en cada uno de los límites de la escala. Entonces, ¿cuál es la posición del par ácido-base HA a menos en la misma? Bueno, la posición de ese par corresponde al pK del mismo. Entonces, si el pK es 10, pues pongamos aquí en 10 al par HA a menos. Como ustedes recordarán, los ácidos van por encima de la escala y las bases se dibujan por debajo. Entonces, igual, como ya vieron ustedes en su curso de analítica 1, pues la predicción de reacciones sería: tenemos la especie HA en disolución y vamos a ir añadiendo hidróxido de sodio. Entonces, pues bueno, debido a que al unir a estas especies en la escala tenemos esta pendiente negativa, pues eso implica que la reacción entre ambas especies será espontánea. Ok, ¿cuál será entonces la reacción que ocurra? Pues tendremos que HA ante la adición de hidróxido pues va a generar su base conjugada a menos y agua. Ok, ahora, ¿cuál va a ser el valor del logaritmo de la constante de equilibrio para esta reacción, que será la reacción de titulación? Igual recordarán ustedes de su curso previo que el logaritmo de K corresponde a la diferencia entre, en este caso, el pKa del par donde se encuentra la base menos el pKa del par donde se encuentra el ácido, y por lo tanto, entonces esta diferencia, 14 menos pKa, corresponderá al logaritmo de K. Ok, entonces el logaritmo de K será igual a 14 menos 10, es decir, 4. O lo que es lo mismo, la constante de equilibrio para esta titulación tendrá un valor de 10 a la 4. Bueno, ante esto es importante que nos planteemos la siguiente pregunta. Dado este valor de constante de equilibrio, eso implicará que la reacción de titulación será cuantitativa en el punto de equivalencia, o dicho de otra manera, ¿cuál será el valor del porcentaje de cuantitatividad en el punto de equivalencia de la titulación? Bueno, si nosotros simbolizamos el porcentaje de cuantitatividad de esta manera, entonces, bueno, como lo hemos comentado otras veces en clase, se recordarán que el porcentaje de cuantitatividad se define entonces como la concentración de la especie de interés que reaccionó dividido entre la concentración total, y bueno, eso multiplicado por 100. Ahora, esto quiere decir que para que nosotros podamos
hacer el cálculo de la cuantitatividad del punto de equivalencia, debemos conocer cuál es la cantidad de HA que reaccionó en esas condiciones. Entonces, para conocer la cantidad de HA que reaccionó al punto de equivalencia es necesario hacer la tabla de variación de concentraciones. Aquí tenemos ya el esquema para hacerlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta antes que en el curso de la titulación la concentración de las especies va a ir cambiando, no solo por efecto de la reacción química, sino también por el cambio en el volumen de la disolución. Entonces, aquí pues nada más es necesario que tomemos en cuenta entonces que si esto simboliza la concentración total al inicio de la titulación, eso multiplicado por el volumen inicial nos dará las mol de analito en un inicio. Y luego, en el punto de equivalencia, el volumen final pues será el volumen al inicio más el volumen de titulante añadido al punto de equivalencia. ¿Cuál será este volumen? Aquí nada más es necesario que tengamos en cuenta que la estequiometría de la reacción es 1 a 1 y las concentraciones de analito y titulante también son similares. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, de HA tendremos en mol 0.1 por 10, o sea, 1 milimol, que tendrá que reaccionar con OH. Entonces, al punto de equivalencia, pues la cantidad de OHs que tendremos que haber agregado será 1 milimol por 1 entre 1, es decir, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿en qué volumen de hidróxido de sodio tendremos 1 milimol? Pues 1 milimol entre 0.1 molar nos da un volumen de 10 mililitros. Es decir, en el punto de equivalencia tendremos un volumen total de 10 más 10, o sea, 20 mililitros. Con lo cual, pues la concentración de HA será, como lo tenemos descrito aquí, 0.1 molar, que multiplica a un volumen inicial de 10 mililitros, y todo eso es dividido, aquí estamos despejando esta concentración al punto de equivalencia, total al punto de equivalencia, y dividido entre 20 mililitros, ¿no? Entonces esto simplemente es 0.1 por un medio, es decir, 0.05 molar. Ok, entonces esa será la concentración total o inicial de HA al punto de equivalencia. De OHs, pues tendremos, para estar al punto de equivalencia, que agregar una cantidad equivalente o estequiométrica. Bueno, de productos en un principio pues no habrá nada, y ahora pues solo resta decir cuál es la cantidad que va a reaccionar de HA. No conocemos la cuantitatividad de la reacción, entonces este valor pues es una incógnita. Por estequiometría, entonces nos queda que la cantidad que reaccione de OHs de titulante será la misma, y la que se forme del producto de la reacción será también similar. Luego, al equilibrio entonces nos quedará lo que teníamos inicialmente menos lo que haya reaccionado de reactivos y más lo que se haya formado para los productos. Entonces, aquí haciendo la resta, pues simplemente tendremos 0.05 menos X, para el titulante lo mismo, y para el producto de la reacción esto otro. Ok, entonces no sabemos cuánto vale X, quiere decir que tenemos una incógnita, y por lo tanto pues basta con que hagamos uso de alguna ecuación que relacione a todas estas concentraciones al equilibrio para encontrar el valor de X. Esa ecuación que relaciona las concentraciones de todas estas especies pues es justamente la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción. De acuerdo a lo que tenemos aquí escrito, sabemos que la constante de equilibrio para la reacción será concentración de productos sobre reactivos elevado cada uno a su cociente estequiométrico correspondiente. Entonces, aquí pues tendremos que K será igual entonces
a la concentración de AX dividida entre la de HA, que es 0.05 menos X, por la de OH, que será similar, y entonces nos queda esto. ¿Ok? Ahora, aquí pues nada más hay que recordar que K tiene un valor de, bueno, dejamos simplemente ahí indicado que es K, pero K tiene un valor de 10 a la 4. Ahora, si nosotros resolvemos a esta ecuación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Al desarrollar esta ecuación, simplemente haciendo el álgebra correspondiente, vamos a llegar a lo siguiente. Llegaremos a una ecuación cuadrática que nos dice que K por X al cuadrado más menos 1 menos 0.1 veces el valor de la constante de equilibrio, donde todo eso multiplica a X, y donde además a eso le sumamos 0.05 veces al cuadrado por el valor de la constante de equilibrio de la reacción, y todo eso es igual a 0. Al utilizar la fórmula general para resolver esta ecuación cuadrática, llegamos a las siguientes soluciones. Obtendremos dos raíces, para las cuales uno de los valores corresponderá a 0.052 y el otro a 0.0478. Entonces, obtenemos dos raíces porque es una ecuación cuadrática. Sin embargo, solo una de estos valores pues, corresponderá a la solución a nuestro problema. Aquí, si nos regresamos a la tabla de variación de concentraciones, tenemos que la concentración de HA y OH es 0.05 menos X. Quiere decir esto que pues lo siguiente, como estas concentraciones deben ser positivas, entonces pues X debe ser menor a 0.05, porque de lo 0.05 molar, de lo contrario las concentraciones al equilibrio tendrían valores negativos. Entonces, ¿cuál de las dos soluciones cumple con esta condición? Pues este. Disculpen, este valor es el que corresponde a la solución lógica a nuestro problema. Y entonces, bueno, ya nada más nos resta aplicar la ecuación que habíamos visto hace un momento, donde decíamos que la concentración de analito o HA que haya reaccionado entre la concentración total multiplicado por 100, eso corresponderá al porcentaje de cuantitatividad. Entonces, si sustituimos la concentración de HA que reaccionó, eso es justamente lo que acabamos de calcular, X. Entonces, 0.0478 dividido entre lo inicial, que era 0.05, eso, como lo sabemos, pues es lo que tenemos aquí escrito. Al inicio teníamos 0.05 y lo que reacciona es X para HA. Y entonces, ahora sí, eso multiplicado por 100 nos da un valor de 95.6%. Ok, entonces acabamos de contestar la respuesta a la pregunta que nos habíamos planteado: ¿cuál será el valor del porcentaje de cuantitatividad? Al punto de equivalencia, 95.6%. Ok, bueno, vamos a continuar desarrollando algunos aspectos más sobre esta reacción de titulación en el siguiente video.